podemos empezar la clase. Estábamos viendo el diodo, ¿sí? Habíamos hecho ya algún ejemplo de característica de transferencia, ¿sí? Con dos resistencias, un diodo. ¿Qué ocurría? Que la pendiente, cuando el voltaje de entrada es negativo, era 1, y cuando el valor del voltaje de entrada VI es positivo, conduce el diodo, entonces se ponen R1 y R2 en serie, por lo tanto cambia la pendiente y se hace menor, ¿cierto? Eso es lo que vimos en la anterior clase. Ahora, habíamos empezado a hacer este otro ejemplo, que a diferencia del primero, tiene una fuente de voltaje. Como está en serie con el diodo, entonces significa que la conducción del diodo se va a dar solamente si el voltaje de entrada supera ese valor de voltaje de la fuente. O sea, VI debe ser mayor que VA para que el diodo conduzca. De lo contrario, el diodo no va a conducir, se abrirá el circuito y por lo tanto el voltaje de salida va a ser 0. ¿Sí? Entonces, si VI es menor que VA, lo que está anotado acá, el voltaje de salida es 0, porque R está desconectado de toda fuente, ¿no? No hay ninguna fuente conectada a él, por lo tanto VO es 0. ¿Qué sucede si VI supera el valor de VA? Decíamos que el diodo va a conducir, ¿no? Si VI es mayor que VA, el diodo conduce. Al conducir el diodo, voy a tener las dos fuentes en serie. Sabemos que fuentes de voltaje en serie se suman, la suma es algebraica. Entonces sumo VI con menos VA, ¿no? Porque está en oposición. Eso me da VI menos VA. Y ese va a ser el voltaje de salida, ¿no? Porque ese se aplica ya a la resistencia R. Entonces, para voltajes menores a VA, este es el que va a determinar el quiebre en la pendiente. Para valores menores, la pendiente es 0, porque VO es 0, ¿no? Eso es una recta horizontal. En tanto que si VI supera el valor de VA, tengo una recta con pendiente 1, ¿cierto? La pendiente la determina el coeficiente de la variable. Si yo tuviera Y igual a X menos 3, por ejemplo, la pendiente es 1, este 1 de acá. Y bueno, el BA simplemente es el punto de corte en el eje horizontal. Entonces la recta, si trazaría una recta, cortaría el eje horizontal en el valor BA. Y a partir de él tengo pendiente 1. ¿Estamos bien? Está eso aquí. Sí. ¿No? Entonces, si quiero marcar las pendientes, la pendiente en esta parte es 0.
porque está horizontal. En cambio aquí la pendiente vale 1. Porque la ecuación es VO igual a VI menos VA. ¿De acuerdo? Bueno, ahora nos vamos a ocupar de el diodo real. ¿Ya? Decíamos que el diodo se construye con la unión de dos semiconductores, uno denominado P y el otro denominado N. ¿De dónde salen esos semiconductores? En la plataforma Moodle he subido un enlace a YouTube donde está un video que ilustra mucho mejor la construcción de la unión PN para formar un diodo, ¿no? Entonces, es un video bastante interesante, pero vamos a tratar aquí de resumirlo un poquito. ¿De qué se trata? Decía que el silicio puro, este círculo representa el núcleo de un átomo de silicio. Tiene, bueno, varias capas de electrones alrededor, pero de ellas nos interesa de sobremanera la última capa, esa que se llama capa de valencia. Esa capa es donde se tienen los electrones que puede ser compartido con otros átomos. O sea, son electrones que en definitiva no pertenecen a un átomo porque se andan moviendo de uno a otro. Entonces, el silicio dispone de 4 de esos electrones. Ya en el video, bueno, está en 3 dimensiones, así que se ve mucho mejor. Pero yo voy a decir que estos 4 electrones que marqué aquí son los electrones de conducción o de valencia de este átomo de silicio. Pero como no está aislado el átomo, está ligado, porque se trata de un sólido, a otros átomos. Como es silicio puro, todos son de silicio, ¿sí? Entonces, por aquí hay otro átomo de silicio, otro a la derecha, otro abajo y uno a la izquierda. Y con cada uno de ellos comparte un electrón de valencia. ¿Cierto? Entonces, él ve como si tuviera 8 electrones. Y eso lo tiene muy satisfecho. Porque con 8 electrones está sumamente estable en la última órbita. Bien. Entonces se conforma de esa manera el cristal de silicio puro. A este cristal de silicio puro se lo denomina intrínseco. Ya voy a ponerlo acá. Intrínseco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es puro silicio. Ahora, lo que se hace con una técnica bastante compleja, no es posible hacerlo en un laboratorio simple, se requiere de un mecanismo bastante complicado. Lo que hacen es, en esta pastilla de silicio puro, inyectar
de manera controlada otros materiales. Entonces a ese trocito de silicio al que se le han inyectado otros materiales se lo denomina silicio extrínseco. ¿Ya? El proceso a través del que se inyecta esos materiales suele llamarse dopaje. O sea, se va a dopar al silicio puro con otros materiales. ¿Qué tipo de materiales se le inyecta? Se le inyecta materiales pentavalentes, o sea que tienen valencia 5, eso quiere decir 5 electrones en la última capa, y también se le inyecta materiales trivalentes. Entonces, aquella parte de la pastilla de silicio a la que se le ha inyectado material pentavalente, va a aparecer, ¿no? Como son pocos los átomos inyectados en medio de muchos átomos de silicio, voy a pensar que tengo inyectado fósforo. El fósforo tiene valencia 5, ¿sí? Entonces, este fósforo tiene 5 electrones en la última capa. Los voy a dibujar por acá. Y un quinto. Ahora, como este átomo de fósforo ha venido a reemplazar a un átomo de silicio en el cristal, él está rodeado de 4 átomos de silicio. 1, 2, 3, 4. Todos son silicio. ¿Cierto? Porque son muy pocos los inyectados, los nuevos. ¿Bien? Y cada átomo de silicio sabíamos que comparte con su vecinito un electrón. Entonces tengo de cada uno un electrón. Ahí, ahí, ahí. Ahora decía que con 8 está contento. Está en estado de equilibrio. Y resulta que hay uno que sobra. O sea, hay un electrón en exceso por cada átomo de fósforo inyectado a este material, que se llama extrínseco. ¿No? Esto es silicio dopado. ¿No? No es silicio puro, tiene un poquito de, por ejemplo, fósforo, que es pentavalente. Cuando está dopado con fósforo, que es pentavalente, hay exceso de electrones de conducción, ¿no? Si hago la suma de electrones y protones de todo el material, voy a llegar a que son iguales. De lo contrario, no existiría el material, ¿no? Tiene que haber equilibrio electrónico siempre. Bien, entonces a este material así formado, con un exceso de electrones, se lo llama material del tipo N. N porque tiene más negativos de conducción. ¿Ya? Ahora, podría también, decía, doparlo con algún material trivalente, como es el boro, por ejemplo. Entonces, el boro solo tiene 3 electrones en su última capa. Como está yendo a reemplazar a un átomo de silicio, entonces estará rodeado de 4 átomos de silicio.
Cada átomo de silicio dona un electrón para formar el cristal, ¿sí? Y vean que hay uno en déficit, falta un electrón. A ese déficit de electrones se lo denomina hueco. Aquí hay ausencia de un electrón. ¿Sí? Entonces, podría yo decir que hay en exceso carga positiva disponible para la conducción. A diferencia de lo que ocurría en el material N, donde había exceso de electrones, ¿no? De carga negativa para la conducción. Aquí hay mayor cantidad de huecos que de electrones en la conducción, ¿no? Estos huecos se los considera como cargas positivas que surten a la conducción. ¿Por qué? Imagínense ustedes en una fila, ¿no? Una fila de asientos, por ejemplo, en hilera, están sentadas personas y falta una persona. O sea, hay un asiento vacío. Eso es un hueco. Este hueco facilita la conducción. ¿De qué manera? Porque como hay un asiento vacío, puede moverse una persona a ese asiento vacío, ¿cierto? Uno de los que está sentado al lado del asiento vacío se puede mover a él. Al moverse a ese espacio vacío, al cubrir ese hueco, dejó un hueco donde él estaba antes sentado, ¿sí? Entonces, si vamos moviendo así a las personas, vamos a ver que quien se mueve en realidad es el hueco, ¿sí? Lo mismo ocurre aquí. Entonces, ese espacio que ocupaba el electrón, la función que estaba cumpliendo ahí, la va a cubrir otro electrón, pero al venir ese otro electrón a cubrir esa función, dejó un vacío donde antes estaba, ¿sí? O sea que lo que se está moviendo es un hueco. ¿Ya? Entonces este material así conformado también es extrínseco porque está dopado, ya no es silicio puro. Y se llama material tipo P. P porque hay mayor cantidad de carga positiva disponible para la conducción. ¿Bien? Entonces hay dos tipos de materiales, material tipo N, material tipo P. Ahora, lo que hacen, vamos a pensar que en una olla hicieron material P, en otra olla material tipo N. Sacan un poquito de una olla, un poquito de la otra y los juntan. Lo mismo que yo pegaría, digamos, con la gotita, un pedacito de plástico con otro pedacito de plástico, ¿sí? Uno negro y uno blanco, uno N y uno P. Pero en la realidad no se hace así. Decía que el proceso es muy complejo. En la realidad no hacen eso, no es que vayan a unirlos con la gotita al P y al N, sino que el tema de la difusión tiene que ver con esto. Difunden a un lado material trivalente y al otro pentavalente. No, no es algo que se puede hacer en la cocina, en un laboratorio sencillo. Se necesita de mecanismos bastante complejos, equipos y de todo. ¿Sí? Entonces yo no puedo hacer diodos en mi casa. Ahora, vamos a pensar que por algún mecanismo del que mucho no nos interesa cómo anda, se han juntado
material P y material N. ¿Cierto? Entonces ya tengo lo que se llama el diodo de unión. A cada uno de estos le voy a asociar un cablecito de cobre. Al de la izquierda lo voy a llamar ánodo y al de la derecha cátodo. Bien, ¿para cómo funciona esto? Lo que ocurre en la proximidad de la unión es que como tengo de parte del material P más huecos y del N tengo más electrones, se va a producir un fenómeno de difusión, es decir, que van a empezar a moverse electrones del lado N hacia el lado P, o si quieren verlo también, huecos del lado P hacia el N. Y se van a recombinar. Los electrones van a ir a ocupar el espacio de los huecos. ¿Cierto? Los electrones van a ocupar el lado de los huecos, el espacio de los huecos, o si quieren los huecos se mueven al otro lado y ocupan a los electrones que están en exceso. ¿Bien? Entonces, en la cercanía de la unión se produce esta recombinación. Pero no se difunde en todo el material. ¿Por qué? Simplemente porque decíamos que ya sea material P o N, tienen un equilibrio electrónico. O sea, hay tantos electrones como protones, por lo tanto, si sumo cargas, es cero. Ya sea dopado o sin dopar, la suma de cargas es cero. Ahora, en la proximidad de la unión decía que se produce esa recombinación, empiezan a pasar los electrones del lado N hacia el lado P. Pero si un electrón se movió del lado N hacia el P, está desequilibrando la suma de cargas, ¿sí? Está dejando carga positiva. Lo mismo ocurre, si lo vemos desde el punto de vista de los huecos, en exceso del lado P. Pasan al otro lado y dejan carga, en la suma de cargas dejan carga negativa. Bien, entonces esa recombinación produce en la cercanía de la unión un potencial que va creciendo a medida que se difunde el paso de cargas y en la medida en que va aumentando ese potencial impide que se siga difundiendo esta recombinación. ¿Ya? O sea, al crearse carga negativa en el lado P, ya no pueden pasar más electrones porque los repelen. Y tampoco los huecos hacia el N porque se ha formado carga positiva por la ausencia, ¿cierto? Entonces repele a los huecos. Y se frena el proceso de recombinación. Queda restringido a la zona estrictamente cercana a la unión. Bien, y ahí se acaba la recombinación. Entonces, ¿cómo queda el material después de haberse producido la unión? Si lo vemos como que hemos pegado un material P con uno N. Queda material P a la izquierda, material N a la derecha, y en medio una barrera de potencial que impide que siga habiendo recombinación. Ya, esta barrera de potencial se la conoce así.
Tiene un valor aproximadamente de 0,3, 0,5 voltios. E impide que siga recombinándose. Bien, ya no hay más paso de un lado al otro, ni de electrones ni de huecos. Y así queda el diodo. Ahora, si yo este diodo, al que lo he simbolizado así, ánodo cátodo, lo polarizo, es decir, le pongo un voltaje externo, dependiendo de la polaridad de ese voltaje, nos faltan 10 minutos de sesión y después volvemos a conectar, ¿sí? Entonces decía que este diodo, cuando se le aplica un voltaje externo, ese voltaje puede contribuir de manera que la barrera se haga más ancha, ¿cierto? O puede hacer que la barrera se haga más angosta. Si se hace más ancha, es más difícil que circule corriente. Si la hago más angosta, puedo facilitar la conducción, ¿cierto? Entonces, si pongo el ánodo a un voltaje más alto que el cátodo, voy a reducir la barrera y habrá conducción. Bien, entonces si el voltaje ánodo-cátodo es positivo, puede conducir, dependiendo de cuán grande sea el voltaje ánodo-cátodo. Por lo contrario, si el voltaje ánodo-cátodo es negativo, la conducción es muy difícil. Y digamos que casi no conduce. ¿Por qué casi no conduce en lugar de decir no conduce? Porque siempre hay electrones que saltan esa barrera. O sea, hay fuga de carga. Esa fuga produce una pequeñísima corriente del orden de 10 a la menos 12, 10 a la menos 9, depende del diodo. 10 a la menos 12 o 10 a la menos 9 amperes. O sea, apenas unos cuantos electrones que consiguen por algún motivo ganar energía y saltar de un lado al otro. ¿Ya? En cambio, cuando el voltaje ánodo-cátodo es mayor que 0, la barrera se ha hecho muy pequeña y los electrones y los huecos pueden pasar de un lado al otro con mayor libertad. Entonces, hay apreciable corriente eléctrica. Entonces, aquella característica voltaje-intensidad que habíamos visto del diodo se ve un tanto modificada. Ya voy a trazar, parece que está más bien el pulso. Esto es voltaje del diodo, o sea, voltaje ánodo-cátodo. Y este eje es intensidad en el diodo. Bien. Con polarización inversa, decía que en el diodo, cuando lo veíamos como un elemento ideal, no conducía. La conducción era cero. En la realidad, digo que hay conducción, pero es muy pequeña. Unos cuantos electrones, unos cuantos huecos que logran superar la barrera y pasan. Eso produce una corriente ínfima, del orden, como les había mencionado, de pico amperes, más o menos. ¿Ok? Entonces, corriente negativa, porque es inversa, muy pequeñita. ¿Qué pasa en el otro lado?
cuando la polarización es directa. Si el voltaje es pequeño, la barrera todavía no se ha reducido lo suficiente como para que pasen una cantidad notoria de electrones y huecos. Pero a medida que aumenta, esto va incrementándose y hasta que ocurre un momento en el que se facilita tanto la conducción que fluye una gran cantidad de carga de un lado al otro. Más o menos, y esto va a depender mucho de la característica propia de fabricación del diodo, del material que se utiliza, este punto en el que podemos decir que la corriente ya es notoria, está alrededor, cuando el diodo es de silicio, de 0,7 voltios, 0,5 más o menos para empezar, 0,7 para mantenerse. Eso cuando es silicio. Los diodos de germanio ya casi no se fabrican, pero de todas maneras está por debajo de eso el germanio. Y se sostiene ya con un valor bastante apreciable de corriente en alrededor de 0,7. O sea, cambia bastante la corriente con incrementos muy pequeños de voltaje al superar los 0,7. Bueno, entonces ahora esta es la característica real de un diodo. Y habíamos puesto como base una característica a la que llamamos ideal, comportamiento muy extremo del diodo. En la realidad, si yo vería este gráfico en la misma escala, porque vean que aquí estoy poniendo a la derecha voltajes inferiores a 1 voltio, ¿sí? Apenas llegué a 0,7. A la izquierda yo podría tener voltajes tan grandes como del orden de 100 voltios de repente, porque lo que ocurre es que la respuesta a una polarización inversa decía que produce corrientes muy pequeñitas, pero si yo sigo aumentando el voltaje, va a llegar un momento en que se produce una ruptura porque con una polarización inversa muy grande empiezan ya a saltar muchos más electrones y huecos de un lado y del otro, se produce un aumento de temperatura y esto degenera en destrucción de la unión. ¿Ya? Entonces, eso está más o menos alrededor de los 100 voltios. Negativo, ¿no? Porque está al otro lado, menos 100 voltios. Entonces, hasta un poco antes de los menos 100, la corriente es bien pequeñita, del orden de los nanos. Y de pronto a los menos 100 empieza a aumentar, se hace micro, se hace mili, y a nadie lo contiene y se quema el diodo. Bien, por el otro lado, estamos hablando de corrientes del orden de los miliamperes. En tanto que aquí hablábamos del orden de los picoamperes. No hay proporción en la escala, ¿sí? A la derecha estoy hablando de voltajes que no han llegado ni a 1 voltio. Y a la izquierda estoy hablando de voltajes que pueden estar cerca de 100. ¿No? Entonces, este gráfico no tiene una escala regular, está desproporcionado en su escala. ¿Qué ocurriría si hago el mismo gráfico del comportamiento real del diodo con una escala única? O
sea que voy a utilizar la misma escala para los semiejes positivo y negativo. Con regla sale mejor, ¿no? Ok, creo que ya ingresó la mayoría. Seguimos. Habíamos estado discutiendo esto, tratando de justificar el trazo que habíamos hecho del diodo considerado como elemento ideal respecto al de su comportamiento real, ¿no? Entonces, en el comportamiento real veíamos que se notaba un crecimiento exponencial en polarización directa y una variación muy poca en la corriente inversa, pero de valores muy pequeños, o sea, estábamos hablando de escalas diferentes, ¿no? Pues ahora se me ocurre que podamos hacer el gráfico usando tanto en la corriente como en el voltaje la misma escala, ¿ya? Entonces, las corrientes todas positivas y negativas en miliamperes. Tengo que tener en cuenta que mili es 1.000.000 de veces nano, ¿cierto? Nano es 10 a la menos 9. Mili es 10 a la menos 6. Entonces, entre un mili y un nano hay 10 a la menos 6. Hay 1.000.000 de diferencia, ¿sí? Un miliamper tiene 1.000.000 de nanoamperes. En tanto que en el eje de voltajes decíamos que a la izquierda en polarización directa llegábamos a 100 para que se note más o menos un aumento de corriente. En cambio, a la derecha en polarización directa, antes de 1 voltio ya había una variación muy notable. Entonces ahora voy a poner la misma escala en el eje horizontal. Por aquí voy a poner 100 voltios. Entonces a este lado, menos 100. ¿Cómo queda el trazo? En polarización inversa, la corriente, decíamos, es del orden de 10 a la menos 9. Si la pongo en miliamperes, 1.000.000ésima no se va a notar, va a ser prácticamente pegada al eje, ¿cierto? Pegada al eje, porque es tan pequeñita, es 1.000.000ésima apenas de miliamper, entonces queda pegada al eje. Y aquí en los menos 100 se quiebra y se va a matar al diodo. ¿Qué pasa en polarización directa? Si esto es 100, ¿no? Más o menos 2 centímetros del origen, vale 100 voltios. ¿Un voltio dónde está? Pegado al eje, ¿cierto? El 1 voltio está pegado al eje. Y ahí es donde crece la corriente con pequeños incrementos del voltaje. ¿Cómo lo represento? También pegado al eje vertical, ¿cierto? O sea que mi característica real del diodo es la misma del ideal cuando pongo la misma escala. Solamente si le haría un zoom, si cambiaría las escalas, podría ver aquella variación exponencial, ¿sí?
O sea que no es descabellado el hecho de considerar al diodo con esa característica ideal. ¿Sí? No está lejos de la realidad. Bien, o sea, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tener en cuenta que si está polarizado en directa, va a llegar más o menos a 0,7 voltios. Si está en inversa, la corriente va a ser casi cero. ¿Sí? Bueno, matemáticamente, ese comportamiento se describió a través de una ecuación. Esto se le atribuye a quien inventó el transistor, un señor de apellido Shockley. No estoy muy seguro de cómo se escribe, pero más o menos si me acuerdo. Creo que es así. Bien, entonces este señor dice que la corriente en el diodo se puede escribir como IS. En algunos textos aparece como S0. Lo voy a dejar ahí. Por E a la CD sobre NVT. Enseguida vemos quiénes son esos factores. Menos 1. ¿Ya? Y D obviamente es la corriente en el diodo, BD es el voltaje en el diodo. Positivo ánodo, negativo cátodo. ¿Sí? A este IS se lo denomina corriente inversa o corriente de saturación. Y depende del proceso de fabricación del diodo, pero está en el orden de los 10 a la menos 9, puede llegar hasta 10 a la menos mucho más amperes. N se denomina factor de idealidad. Factor de idealidad. Está muy ligado al proceso de fabricación, el tema de los materiales que se usan para construir el material extrínseco. Este factor suele estar entre 1 y 2. Mayor o igual a 1, menor o igual a 2. ¿Qué más? VT. A este VT se lo denomina voltaje térmico. Porque es un voltaje justamente asociado a la temperatura de la unión. ¿Cómo se calcula ese VT? Voy a dividir la hoja ahí. El VT se lo calcula de esta ecuación. K por T sobre Q. K es la constante de Boltzmann.
Esto vale la constante de Boltzmann. Ahí sí que me agarra. Voy a recurrir a Wikipedia. Queda más. Bueno, 1.38 por 10 a la menos 23. 1.38 por 10 a la menos 23 Joule sobre grado Kelvin. ¿Ya? Esa es la constante de Boltzmann. T es temperatura absoluta. Temperatura de la unión, ¿cierto? En grados Kelvin. Grados Kelvin se calcula de sumarle 273 a la temperatura centígrada, ¿no? Temperatura centígrada más 273. Entonces quiere decir que para temperaturas del orden del ambiente, 30 grados más o menos, si le sumo 273, le estoy sumando casi 10 veces su valor, ¿cierto? O sea que no cambia mucho entre 20 y 35 grados, ¿no? 20 más 273 son 290, 273 más 35, 308, digamos. No hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿sí? O sea que podemos considerar casi constante cuando la temperatura está en valores cercanos al ambiente, a los 30 grados más o menos. Y Q es la carga del electrón. ¿Cuánto vale la carga del electrón? Tampoco es que me acuerdo. Dice Wikipedia que es 1.6 por 10 a la menos 19. Menos 19 coulombs. Bien. Entonces, si VT está alrededor de 30 grados centígrados, entonces esta constante y la carga del electrón multiplicado por la temperatura, que sería más o menos 300 grados Kelvin, nos Ingeniero, da... Diga. disculpe, no estamos viendo su pizarra. Ah, no estamos en la pizarra. Ups, aquí. Ahí está la pizarra. ¿Se ve o no? Sí, ingeniero. Ok. Me emocioné. Ingeniero, disculpe. La fórmula de la carga eléctrica era menos 1.6. En Google salió eso. Claro, es negativa, ¿no? Pero aquí vamos a tomarla en valor absoluto. Ah, ¿Ya? En valor absoluto la carga. Bien, entonces si la temperatura del ambiente es... Está mal esto, ¿no? Entonces si la temperatura es 30 grados centígrados, significa 30 más 273
303, ¿cierto? Grados Kelvin. Entonces, si pongo esa temperatura, pongo la constante de Boltzmann y la carga del electrón, resulta que el voltaje térmico se encuentra muy cercano a los 26 milivoltios. ¿Ya? Que se puede considerar casi como una constante, excepto en casos en que queramos hacer un cálculo más preciso o tengamos un valor de temperatura más bajo del normal o más alto que él, ¿no? Bien, entonces 26 milivoltios es la temperatura ambiente más o menos de la unión. Con eso en mente, podemos realizar una comparación de cómo se comporta el diodo en polarización directa. Quiere decir polarización directa, quiere decir que VD es positivo, ¿sí? Pero no solamente lo voy a poner positivo, sino que lo voy a hacer mayor a 0,1 voltio. ¿Ya? Entonces, lo que quiero es ver cómo es la parte exponencial de esa ecuación respecto a la unidad, ¿no? E elevado a BD, voy a poner 0,1 sobre N de T. Pensaremos con N igual a 1. Entonces simplemente pondría BT, que es 26 milivoltios, o sea 0.026. ¿Cuánto será eso? Voy a usar mi calculadora. Voy a hacer eso en mi calculadora. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Elevado a... Tener que usar paréntesis, no es una calculadora como las científicas. Me sale 3.84. ¿Ya? Que si lo comparo con 1 es mayor que el 1. Ahora voy a poner un voltaje más grande de 0,1, 0,15. Hago elevado a 0,15 dividido 0,26. Se me sale casi 6. Bien. Tomaría 0,2. Sale casi 8. ¿No? Entonces ya se está acercando a 10. Puedo decir que el 0,8
o perdón, que la parte exponencial es ya más grande que la unidad, ¿no? Entonces, para voltajes mayores a 0,1 a 0,2, podría decir que la parte exponencial elevado a BD sobre NBT es más grande que el 1, ¿no? Y de pronto en la cercanía del 0,7 ya es muchísimo más grande que el 1. ¿Bien? Y por lo tanto, puedo aproximar la corriente del diodo con solo el tema exponencial, o sea, decir que es aproximadamente IS por E a la BD sobre NBT. Ahora, en cambio, en el lado inverso, con BD menor a menos 0,2 voltios, ya ocurre lo contrario. Pueden hacer el cálculo y verificar. Resulta que E a la BD sobre NBT es mucho menor que 1. Entonces, la corriente en el diodo se puede acercar, como el 1 es mucho más grande que la expresión exponencial. Están viendo ahí sí se ve. Como el 1 es mucho más grande que la expresión exponencial, lo va a superar y por lo tanto puedo obviar la parte exponencial y me quedaría simplemente menos 1 por IS, ¿no? Entonces, aquí sí ya puedo tener un modelo más claro del diodo, más tratable matemáticamente, ¿no? Cuando el voltaje es inverso y del orden de 0,2 o menor, puedo decir que la corriente es prácticamente constante, igual a la corriente de fuga, corriente inversa de saturación. En tanto que si la polarización es directa, con voltajes superiores a 0,2 voltios, el comportamiento es netamente exponencial. O sea, crece la corriente exponencialmente con el voltaje. ¿Bien? Ahora, para el cálculo de circuitos que contienen diodos, Ingeniero, disculpe, dígame. ¿podría por favor repetir esa parte del ejercicio de E elevado a 0,1 sobre 0,026? Ya, estaba buscando comparar, porque habíamos visto aquí en la lámina anterior, ¿no? La ecuación, decíamos, de este señor Shockley, nos dice que la corriente en el diodo está expresada por una parte exponencial y una parte constante, ¿sí? En el paréntesis tengo una parte exponencial y la unidad. Entonces, lo que yo quiero ver es en qué momento la parte exponencial puede ser mayor o menor que la unidad. ¿Ya? Y por eso es que hemos tratado primero en polarización directa, haciendo VD mayor a 0,2. ¿Sí? Empezamos con 0,1 y vimos que apenas hay 3 o 4 unidades de diferencia, ¿no?
La parte exponencial pasa a ser 3.8 menos 1. Bueno, la diferencia es 30% apenas. Pero llegando al 0,2 ya estamos hablando de 8, o sea, casi estoy por encima del 10%, ¿sí? Entonces, si me voy a buscar valores de voltaje mayores a 0,2, seguramente habré superado al 1, notablemente. Hagan el cálculo ustedes con 0,3, por ejemplo. ¿Sí? Con 0,3 ya pasa de 10, seguramente. Mucho Ingeniero, más. Sí, dígame. en el primero lo puse en la calculadora y me sale otro valor 46, ¿Sí? sale. Ah, entonces mi O estoy haciendo calculadora es mal. media chusca, no sé. A mí A ver. igual me salió 46.8. Ah, puede ser que mi calculadora no esté. Parece que no está bien ese tema o yo no lo puse bien. Es la calculadorita que sale ¿cómo se llama? En Windows. A ver, voy a intentar hacerlo de nuevo. E elevado. Ups, no, algo pasó ahí. E elevado a. Yo puse paréntesis. Parece que por ahí anda la cosa mal hecha. 0.1 dividido entre 0.026. 0.026. Cierro el paréntesis. Ah, parece que ese es el exponente. Cierto. Me faltó poner una vez más igual. Entonces, cambiamos esto. Ustedes me corrigen, ¿ya? Me dicen cuánto es en cada caso. Ya. Entonces tengo que borrar esto, ¿no? Este 3.84 no había sido así. Había sido 40 y cuánto? 46.812 o 8. Ya, 46.8. 46.8, ¿no? Está ya mucho más grande que el 1. Pero con 0.15 seguramente lo pasa por mucho más. ¿Cuánto sale con 0.15? 320.2. Uy, ya está muy grande, ¿no? Ahí está la cosa. Entonces, quizás sea suficiente con acercarse al 0.2. Bueno, ya tenemos un valor de el término exponencial mucho más grande que el 1. Entonces podemos odiar el 1 y quedarnos solo con la parte exponencial, o sea, decir que ID ya se comporta exponencialmente con el voltaje, ¿sí? En cambio, en polarización inversa ocurre lo contrario. Si ponen 0,1 negativo, pueden hacerlo con la calculadora. Voy a intentar. E elevado a menos 0.1 dividido 0.26. Eso es. Me da 0.02, ¿cierto? Un cuadrito acá. Con 0.1 obtengo menos 0.02.
¿Ya? Y ese ya puedo decir, faltan 10 minutos, puedo decir que es mucho menor que el 1, ¿no? Entonces ya puedo obviar esa parte y del paréntesis que tenía en la ecuación de Shockley me quedaría básicamente el -1. ¿Sí? Entonces es válido decir que la corriente del diodo en polarización inversa con voltajes menores a menos 0,2 ya es casi menos IS. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces ya es válido esto. Ok. Ahora, ¿qué quería hacer? Decía que ya estamos terminando, para manejar matemáticamente el diodo, o sea, construir un modelo matemático del diodo, tenemos, dependiendo de la precisión que queramos en el cálculo, una alternativa con un modelo de voltaje constante. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que voy a considerar al diodo como que tiene esta respuesta. En polarización inversa, 0, o con una corriente muy pequeñita, y en polarización directa, constante una vez que llegamos al 0,7. ¿Ya? O sea, matemáticamente diríamos que el diodo responde como si fuera una fuente de voltaje de 0,7 en polarización directa. ¿No? Se puedo trazar de esta manera el comportamiento del diodo. Bien, este diodito de aquí es un diodo ideal. O sea que es suficiente que el voltaje supere los 0,7, conduce, y entre ánodo y cátodo voy a tener 0,7 voltios. ¿No? Esa es la idea. Si el voltaje del diodo es menor a 0,7, el diodito no conduce y por lo tanto el voltaje va a ser 0. ¿No? Entonces es nuestro modelo de voltaje constante. Si nos queremos acercar un poquito más al comportamiento real del diodo, en lugar de usar la ecuación de Shockley, se puede trazar en lugar de esa recta vertical un par de rectas, una inclinada y la otra horizontal. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es la pendiente de esa recta inclinada? Tiene que ver con lo que se llama resistencia dinámica del diodo. ¿Ya? En algunos manuales, en algunos catálogos de diodos, viene el valor de esa resistencia. Entonces, el modelo del diodo incluye en serie con el diodo ideal una resistencia. ¿Bien? En la próxima clase vamos a ver
el uso de estos modelos aproximados e inclusive vamos a compararlo con el comportamiento que sufriría el diodo con el modelo establecido por Schottky. Bien, entonces eso lo haremos la próxima clase, ya estamos sobre las 10. ¿Tienen alguna duda? No, ingeniero. Ok, entonces nos despedimos hasta el viernes.